Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, espero que estéis poniendo en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Recordad que hemos hecho la nariz, la zona nasolabial y el filtrum, que es toda la parte de arriba. Ahora vamos a empezar con la boca, ¿vale? Así que si os interesa, quedaos a verlo y hoy hacemos el labio superior. Pues para hacer el labio superior voy a usar estas dos puntas, son las que más utilizo, y lo primero que voy a hacer es dibujar más o menos lo que es la línea de hasta donde quiero que llegue, ¿vale? El filtrum, recordar que lo hicimos hasta aquí más o menos, con lo cual eso quiere decir que el labio superior, el arco de Cupido, empieza aquí. Este sería nuestro labio superior, ¿vale? Así que a partir de aquí pues ya podemos empezar a trabajarlo. Si os fijáis, la boca original de la muñeca, el labio superior llega hasta aquí. Se nota que ahí hay una línea. Como yo he hecho el labio un pelín más arriba, pues se nota que aquí en el medio hay una forma rara. Así que eso lo voy a borrar. Bueno, fijaos que dando simplemente unas ligeras pasadas, pues ya he conseguido borrar esa forma que tenía aquí. Ya no se nota que había una boca inicial y ya todo parece más uniforme. Ahora otra cosa que también hay que hacer es redondear esto de aquí un poco, porque cuando hicimos la línea central en el primer vídeo, si os acordáis, marcamos todo esto y entonces aquí se queda una muesca que no queda bonita. Entonces esto también hay que redondearlo un poquito, pasando la cuchilla por encima hasta que quede algo más natural.
Bueno, pues si os fijáis ya lo he redondeado un poquito, ya queda más bonito. Y ahora, por último, lo que podéis hacer es resaltar un poco más la gota, hundiendo un poquito a los lados, ¿vale? Vamos a hundir por esta parte de aquí un poquito y por esta parte de aquí, justo en los laterales, ¿vale? Sin llegar a subir mucho aquí arriba tampoco, no hace falta, simplemente con que hundéis un poquito ahí es suficiente. Fijaos que al hundir aquí conseguimos marcar más la gota del labio, así que eso ya depende de cómo la queráis marcar. Si queréis que sobresalga mucho, pues tenéis que hundir más aquí. Y bueno, si queréis una boca más sencillita así para empezar y no queréis o no os atrevéis a hundir mucho, pues con que lo hagáis un poquito ya se nota que esta zona se marca más. ¿Veis? Ya se ha notado más aquí esta línea. ¿Vale? Voy a marcarlo un poquito más, pero no mucho. También lo podéis hacer con el bisturí, si con esta no os apañáis bien. También, si os han quedado muy marcadas estas líneas, pues si pasáis la cuchilla por encima, como hemos hecho en otras ocasiones, en otras zonas, pues la pasáis por encima con mucha suavidad para no quitar demasiado y así lográis que la línea quede más sutil. O si por el contrario queréis que se marque más, pues la marcáis más con la punta. Podéis hacer así, con esta por ejemplo, podríais marcarla más pasando la punta por encima de la línea, así, haciendo como una curva. ¿Veis? Ahí ya he marcado más la gota y en este lado lo mismo, lo hacéis así.
¿Veis? Ahí ya tendríais la forma hecha. Y bueno, pues ahora es seguir marcando o dejarlo así. Si lo dejáis así ya queda una boca sencilla. Y ahora, si queréis, pues si queréis que el labio salga más hacia afuera, lo podéis dejar así, porque así ya, fijaos, es que ya es un labio que queda bien. Pero si queréis marcar un poquito más el labio de arriba, podéis hundir un poco más aquí, la zona nasolabial que hicimos en el vídeo anterior. Si la marcáis más por aquí, justo por encima de la línea, pues el labio saldrá más hacia afuera. ¿Veis? Ya se nota el labio superior perfectamente separado de esta zona de aquí. La zona nasolabial llegaría hasta aquí y aquí empezaría el labio superior. ¿Vale? Bueno, pues esta sería una forma fácil de hacer el labio superior. Recordar que es redondear aquí abajo un poquito para quitar esa muesca que nos queda después de haber hecho la línea central. Redondear un poquito, no mucho, porque si no os coméis mucho labio. Y bueno, pues si no queréis hacer una boca abierta, no es necesario quitar mucho. Quitad de aquí de los lados de la gota para que salga más hacia afuera si queréis. Si queréis un labio más plano o no queréis que la gota se marque mucho, pues de aquí tenéis que quitar poco de los laterales. ¿Vale? Marcáis la zona, la línea de la gota si queréis, si no, no la marcáis. Tampoco hay que quitar mucho de aquí, es unas pasadas suaves y poco a poco vais viendo los volúmenes y cómo os va gustando. Y ya está. Y luego si después veis que no ha quedado muy definida la diferencia entre esta zona y el labio, pues hundís un poquito más de aquí, por encima de la línea, para que quede más diferenciado. Y ya está. Ya estaría el labio superior hecho. ¿Vale, chicos? Bueno, pues espero que lo pongáis en práctica y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.